De vuelta en tu consulta favorita, Consulta de Salud, y nos acompaña el doctor José Rodríguez, quien es cardiólogo internista y ecocardiografista, con quien abordaremos el siguiente tema: cateterismo cardíacos versus angioplastía, diferencias y cuándo es necesario colocar stent y qué pacientes lo ameritan. Así que manténganse en sintonía para conocer mucho más sobre estos temas. Bienvenida, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación a su programa. Estamos para servirles. Gracias a usted por estar aquí. Creo que podemos entrar en materia de inmediato, doctor. ¿Qué es el cateterismo cardíaco? Bien, mira, el cateterismo, como su nombre le indica, es la introducción de un catéter que viene siendo un tubo fino a través de una arteria o una vena. En este caso, por lo general, se hace a través de una arteria que nos sirve para visualizar las diferentes arterias o venas que queremos ver. En el caso del cateterismo cardíaco específicamente, sería para ver las arterias coronarias, que son las arterias que alimentan el corazón, es decir, que le llevan la sangre, la oxigenación al músculo cardíaco. Doctor, y ahí mismo, entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que es un cateterismo de una angioplastía? Que ya el término angioplastía viene siendo un término terapéutico. Tú puedes hacer un cateterismo cardíaco que sea diagnóstico, en el cual tú vas a introducir el catéter y vas a visualizar las arterias para verificar si hay alguna obstrucción o no, y no haber necesidad de hacer una angioplastía. Ya cuando se hace una angioplastía es cuando a través de ese mismo cateterismo nosotros introducimos un balón en el cual ese balón se infla y una arteria que estaba obstruida procedemos a desobstruirla, a abrirla para que la sangre vuelva otra vez a pasar a través de ella. Eso es lo que se conoce como angioplastía. Entonces tú puedes hacer una angioplastía sencilla, simplemente inflando el balón, o puedes hacer una angioplastía con colocación de stent, que ya es lo que más frecuentemente se está utilizando para prevenir que esa arteria vuelva a obstruirse nuevamente. Doctor, y por esa misma línea, ¿puede explicarnos un poquito qué es un stent? Sí, el stent no es más que un dispositivo, una prótesis, que en este caso es una endoprótesis porque se utiliza adentro, ¿okay?, que se utiliza tanto en cardiología como en otras especialidades para desobstruir. ¿Okay? En este caso, en el cateterismo cardíaco, los stents los utilizamos para prevenir que las arterias vuelvan a obstruirse. Es un dispositivo de metal, por lo general, que puede ser de cromo, cobalto o de platino, puede ser de tela, en algunos casos ya de arterias más grandes, o de silicona, y sirve una especie de sombrillita, vamos a decir así, para que me entiendan, que abre y se adhiere a la arteria, previniendo que ésta vuelva a cerrarse. Doctor, ¿qué síntomas puede tener un paciente? O sea, físicamente yo voy caminando en la calle, ¿qué síntomas yo puedo palpar para yo identificar que en realidad mi sistema me está pidiendo un cateterismo? Bueno, realmente la indicación del cateterismo va a ser tomada ya por el médico luego de hacerte una evaluación y con diferentes estudios previos, pero síntomas que te pueden indicar que puedes tener un problema coronario pueden ser un dolor torácico, un cansancio, es decir, que te sofoques más de la cuenta, que tengas disnea, puedes tener sudoración profusa, puedes tener palpitaciones, es decir, que sientas el corazón con un ritmo acelerado o fuera de lo normal, y también puedes tener inclusive mareos o síncopes, pérdida del conocimiento. Ok, y doctor, ¿cuáles riesgos implican estos procedimientos? Si los hay. ¿Hay riesgos? Sí, claro que sí. El cateterismo cardíaco se considera que es una cirugía menor, porque no necesitas una intervención donde haya que hacer una apertura grande de ningún sistema, pero sí se hace una ligera incisura y sí se está introduciendo un cuerpo extraño en el sistema arterial. Entonces va a tener diferentes riesgos que pueden ser riesgos locales, como por ejemplo una complicación local puede ser una hemorragia a través de la arteria que se puncionó. Puede haber también un hematoma, es decir, que se haga una equimosis, una pérdida de sangre debajo de la piel. Puede haber también ruptura de esa arteria o ahí mismo en el lugar donde se puncionó o más adelante. Puede haber también problemas a nivel cardiovascular en el mismo procedimiento o a posteriores, como arritmias, es decir, que el paciente presente problemas del ritmo, que necesiten inclusive colocación de marcapasos, dependiendo de la situación que se presente, o que el paciente pueda presentar inclusive infartos,
en medio del procedimiento, pero todo va a depender tanto del tipo de procedimiento que se vaya a realizar y del tipo de paciente, porque mientras es un paciente con más complicaciones y más factores de riesgo, va a tener más probabilidad de presentar una complicación grave. Doctor, y uniendo ahí mismo la pregunta de Juliana, pero esta vez con el stent, ¿qué riesgo tiene un paciente que se le ha colocado un stent y en caso hipotético, qué porcentaje de probabilidad hay de que haya que colocarle un marcapasos luego ya del cateterismo y del stent? Sí, la probabilidad del marcapaso es bastante reducida, vamos a decir que menos de un 1%. Sobre todo eso es cuando se afecta la arteria que lleva la sangre al nodo sinusal. Es decir, el nodo sinusal viene siendo la pilita, que es la que marca el paso del corazón, nuestro marcapasos natural. Y cuando hay afectación de esta arteria y nosotros tenemos que hacer el cateterismo en la arteria coronaria derecha, que es la que irriga por lo general esa arteria, hay más probabilidad de que haya necesidad de marcapasos, pero realmente esa es una complicación que no es tan frecuente. Ahora, complicaciones de la colocación de stent, las más frecuentes van a ser una reestenosis de la arteria, es decir, que vuelva a cerrarse, que con los stent medicados, que son los que se usan más frecuentemente, que tienen una sustancia que se libera para evitar esto, eso se produce menos ya, pero también puede haber una trombosis del stent, ya que eso es el cuerpo de nosotros lo identifica como un cuerpo extraño. Entonces pudieran agregarse plaquetas ahí y formarse un trombo, un coágulo de sangre que vuelva a obstruir la arteria. Esa trombosis del stent es la complicación más peligrosa y es la que más tememos, que puede ser temprana o puede ser una trombosis subaguda que se presente ya más adelante. También puede haber otra arterioplatía de la arteria, es decir, que la arteria vuelva a obstruirse por grasa, por aterosclerosis, porque la aterosclerosis el paciente no la va a dejar de tener. La aterosclerosis es una enfermedad generalizada que consiste en el revestimiento de grasa en la íntima de las arterias, y esto, aunque tú le pongas el stent al paciente, si no se controlan los factores de riesgo para esto, el paciente puede volver a tener una obstrucción de la arteria. Ok, doctor, y por esa misma línea, continuando un poquito sobre el stent, ¿con el tiempo hay que cambiarlo, el dispositivo? Y uniendo la pregunta mía con la de Juliana, ¿requiere alguna medicación el uso de un stent? Sí, el stent no se cambia, lo que sí puede haber probabilidad de que usted tenga que usar otro stent en otro momento. Si hay una trombosis del stent, usted pudiera necesitar que ese stent se le coloque otro en el lugar donde estuvo. Si hay una reobstrucción de la arteria o si hay otra arteria que se obstruya que no fuera la misma que tú le pusiste el stent. Pero ya el stent que se puso, eso no se recoloca. Y con relación a los medicamentos, todo el paciente que se coloca un stent va a necesitar medicación con doble antiagregación plaquetaria, dígase aspirina y clopidogrel, o en algunos casos ticagrelor, que es para evitar precisamente la trombosis del stent. Por lo mismo que comentábamos anteriormente de que es un dispositivo que el cuerpo lo identifica como un cuerpo extraño y pudiera formarse trombos a nivel de este. Entonces, por lo menos por un periodo de 6 meses a 1 año, por lo general ya es a 1 año mínimo, el paciente debe de usar doble antiagregación plaquetaria, y es un paciente que por lo menos aspirina va a utilizar por el resto de su vida. Doctor, ¿y el paciente que es alérgico a los AINES? ¿Qué pasaría ahí? ¿Se le colocaría un medicamento similar a la aspirina? ¿Qué pasa? Sí, o sea, pudiera ser necesario solamente ponerle el clopidogrel o el ticagrelor o usar ticlopidina, o pudiera ser, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, se le pudiera colocar un stent convencional que no lleve lo que es el medicamento de liberación, y ese medicamento de liberación es lo que hace que tú tengas que tener más tiempo con la doble antiagregación. Entonces, si el paciente tiene un stent convencional, el tiempo de la doble antiagregación sería más reducido y pudiéramos utilizar otro medicamento sustituyendo la aspirina. Perfecto. Bueno, creo que es tiempo de que nuestros oyentes se sumen a esta conversación y pues hagan sus preguntas también hacia el doctor. Así que... Adelante, Franklin. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, de regreso, Juliana, ¿tienes alguna inquietud antes de pasar a las llamadas? Sí, doctor, ¿cuál es el tiempo de recuperación luego de realizarte o una angioplastía o un cateterismo cardíaco? Normalmente, si el paciente se hace un cateterismo diagnóstico, en el cual no hay angioplastía, es un paciente prácticamente ambulatorio, que en 6 a 8 horas puede volver a su casa. Si el paciente se le realiza una angioplastía, va a depender del estado del paciente, si vino ya de manera ambulatoria o si vino con un infarto agudo al miocardio y tiene otras complicaciones, pero por lo general la estadía va a ser de 24 a 48 horas posterior al procedimiento. Ok, doctor, nos consultan a través de las redes sociales de nuestro espacio, S Consultas RD, y nos preguntan lo siguiente. Dicen que mi padre le dio COVID y luego del COVID fue ingresado con un dolor en el pecho y posteriormente a esto le hicieron un cateterismo, que si puede ser una conducta del COVID o que si en su defecto pudo ser algo natural. Bien, realmente tú sabes que con el COVID todavía estamos aprendiendo. Sí sabemos que el COVID puede producir trombos, es decir, formación de coágulos, y sí sabemos que se ha visto relacionado con miocarditis, con inflamación del miocardio. Estas condiciones pudieran producir que el paciente pudiera tener una situación de emergencia, o un paciente que ya tuviera alguna situación que no se hubiera detectado se podía haber complicado. También habría que ver qué reportó el cateterismo del paciente, porque pudo haber estado normal y en ese caso no estaría relacionado entonces con las arterias coronarias. Pudo haber sido un dolor torácico secundario al mismo COVID, o pudiera haber otra cosa cardíaca como la miocarditis que te mencioné, que puede dar dolor torácico sin tener afectación coronaria. Ok, doctor, bueno, el tema central aquí son esos dos procedimientos y el stent, pero quisiera saber si hay alguna recomendación alternativa que usted entienda para evitar tener que realizarse un procedimiento médico, en el sentido de que para cuidar nuestro sistema cardíaco, tal vez una mejor alimentación, ejercicio, hábitos que usted recomiende para evitar ese tipo de procedimientos. Franklin, siento que esta es la consulta de Juliana. No, tú sabes, representando a Marta. A Marta. Sí, adelante. Claro está, ya el cateterismo se reserva para pacientes ya donde tú sospechas, tienes una alta sospecha de que pueda tener una enfermedad coronaria, o ya tienes algunos estudios en los cuales te indican que el paciente pudiera tener una enfermedad coronaria. Estudio no invasivo, porque es un estudio invasivo, ¿ok? Entonces, ciertamente los factores de riesgo son los que nosotros tenemos que controlar para evitar tener esa enfermedad coronaria. Si tú no llegas a tener la enfermedad coronaria o algo que me haga sospecharla, no va a haber que realizarte un cateterismo. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo? La obesidad, la ingesta de grasas, ¿verdad? La dieta que debemos cuidar, el tabaquismo, el sexo, que eso no lo podemos cambiar. Los hombres tenemos más probabilidad de tener problemas coronarios. La edad, que obviamente mientras más adultos nos hacemos, más probabilidades tendremos. El colesterol elevado, que tenemos que controlarlo, la diabetes y la hipertensión. Esos básicamente son los factores de riesgo que tenemos que controlar. Entonces, una dieta adecuada, hacer ejercicios, mantener el peso, mantener el colesterol estable, la glucosa, mantener la presión estable, si es hipertenso, mantenerla controlada, serían básicamente las recomendaciones para evitar tener un problema coronario que pudiera terminar en un cateterismo y en una angioplastía. Doctor, ¿y se han presentado casos que en teenagers como yo, así 15, 16, ¿por qué ustedes se ríen? Bueno, ¿se han presentado casos que en teenagers se haya realizado algún tipo de este procedimiento, ya sea un cateterismo o una angioplastía? Porque usted habla del término edad, habla de algunas condiciones de salud, pero en un adolescente, teen como yo, ¿se puede dar ese caso? Sí, claro que sí. No es lo más común, pero sobre todo el cateterismo puede ser necesario, porque recuerda que dijimos que era algo diagnóstico. Entonces, no necesariamente tú te hagas un cateterismo para ver las coronarias. También hay cateterismo, por ejemplo, si tú tienes un foramen oval, que es un orificio en el corazón, que normalmente nosotros tenemos un agujero que se llama agujero oval, que cuando uno nace debe cerrarse y en algunas personas queda aperturado. Cuando tú tienes un foramen oval con alto riesgo de embolia, ese paciente necesita un cateterismo para cerrar ese agujero.
Entonces pudiera ser que el paciente sea joven y necesite eso. También tú puedes tener pacientes que vengan con un problema congénito. Es decir, tú puedes venir con un problema congénito de la coronaria o puedes tener alguna situación que te haga tener un evento coronario antes de tiempo. Sobre todo se ve en pacientes con ingesta de sustancias. Hay algunas sustancias que te pueden hacer que tú desarrolles un problema, sobre todo de estenosis de arterias coronarias, que necesita un cateterismo. Buenas tardes, tenemos un contacto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, habla Primitiva de La Romana. Hola, Primitiva. Un saludo, Primitiva. Saludos. Ay, gracias, mi querida Juliana. Y Denise, me reí antes de tú decirte que no estábamos riendo, pero tengo para decirte que la juventud no está en los años, sino en como uno se sienta. Así es. Nada, un saludo al doctor, gracias por su tiempo, doctor, y un saludo al pueblo dominicano. Doctor, ¿sabes qué? En una ocasión, mi esposo tenía como así, como que no tenía fuerza. Hicimos una pasarela por muchísimos médicos y ya prácticamente un centro médico de la capital importante ya le iban a preparar un cateterismo, pero vinimos a las casas, algunas cosas, pero estuvimos analizando ahí y alguien le dijo, pero ve a otro sitio, y yo llamé a ese lugar y me dijo, hazle, que le hagan análisis y que vengan. Y cuando del laboratorio llamaron de urgencia, de emergencia, que tenía que ir porque tenía la plaqueta en 6. Entonces, ese era el problema y no tuvieron que hacerle el cateterismo. Y esta es una consulta para mí, doctor. Yo quiero que usted escuchar su parecer sobre la primera pregunta y una consulta para mí. Sabes que las mujeres que estamos en la casa, en las a veces nos sofocamos, el estrés, a veces, usted sabe que los maridos a veces se ponen de necio y también uno le dan sofoque, entonces a veces el corazón me late mucho y como que yo trato de controlarlo, pero me gustaría escuchar su parecer. Gracias. Gracias a usted, Primitiva. Bueno, ahí tiene dos consultas en una. Sí. Con relación a lo del esposo, es lo que comentamos inicialmente. O sea, el cateterismo no es un procedimiento que se hace de primera intención. Nosotros primero tenemos que evaluar al paciente, hacerle análisis, hacerle estudios cardiovasculares no invasivos que nos permitan a nosotros determinar qué tiene el paciente. Porque lamentablemente muchas patologías y muchas condiciones repercuten en el sistema cardiovascular y tú puedes tener síntomas que tú pienses que el paciente pueda tener un problema coronario y realmente no lo tiene. No sé. Entonces, el cateterismo no es un procedimiento que se hace de manera rutinaria, sino en pacientes seleccionados, a menos que sea un paciente que te llegue con un infarto agudo al miocardio, donde ya es una emergencia. Entonces realmente lo que procedía ahí era hacerle los laboratorios, estudiar al paciente y determinar qué podía tener. En el caso del esposo de la señora, entonces se determinó que era un problema de plaquetas y no era un problema coronario. Con relación a lo que ella mencionó de las palpitaciones, eso es un síntoma que es muy común en la consulta de cardiología y al igual que lo demás que estamos mencionando, necesita una evaluación. ¿Por qué? Porque las palpitaciones, que es cuando usted se siente el corazón acelerado, lo que llamamos arritmias cardíacas. Pudiera ser una arritmia, pero pudiera no serlo. Entonces, para nosotros determinar si es una arritmia, tenemos que hacer un electrocardiograma, tenemos que hacer un Holter, un monitoreo de 24 horas, para saber si realmente hay arritmia, porque hay otras condiciones que te pueden dar palpitaciones y no ser arritmia. Y también hay otras condiciones que no son cardiovasculares que te pueden producir las palpitaciones, sobre todo anemia, problemas de tiroides, la misma ansiedad, el estrés, o sea, algunas sustancias que ingerimos, como el café, las bebidas energizantes. Bueno, Denny, atención ahí. Realmente hay muchas condiciones que pueden producirlo y de primera intención no necesariamente sea del corazón, pero siempre es bueno evaluar al paciente para determinar cuál es la causa. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Le hablo de Santo Domingo, del Millón, y quiero saber qué significa hacerse una prueba de score de calcio coronario. Solamente, gracias. Gracias a usted. Vamos a unir esa consulta con otra consulta, doctor. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, desde Mirador del Oeste, Zoila.
Adelante con su inquietud. Yo tengo 70 años y si en realidad tengo más probabilidad de sufrir alguna patología. Soy hipertensa tratada, hipertensión arterial sistémica y esencial, y en realidad me alimento bien saludable. Gracias, doctor. Ok, aquí tenemos otra consulta. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, saludo. Si nos puede bajar, por favor, el volumen de la radio para que nos escuche mejor. ¿Y ahora? Ahora sí. Adelante. Mira, con su inquietud. Yo quiero que ustedes me expliquen solamente. El cateterismo se lo hicieron a mi hermano hace muchos años. Luego volvieron, le dio un fallo y volvieron y como que se lo hicieron de nuevo. Sin embargo, él murió, y así mismo fue mi cuñado. Se lo hicieron allá en los Estados Unidos, volvieron, porque dicen que a la segunda vez que se lo hacen pierde la vida. Gracias. Doctor, esa pregunta está interesante. Las líneas están llenas, doctor. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Le habla María José. Le hablamos desde el Ensanche de la Fe. Adelante. Yo tengo 65 años de edad. Entonces, estoy medicada con una pastilla que le llaman alodipina 10, pero últimamente me estoy sintiendo que cuando yo vivo en un tercer piso, cuando subo, el corazón se me está casi saliendo, como que yo vengo corriendo. Yo no soy la doctora, pero ¿qué tiempo usted tiene con esa medicación y hace cuánto fue a su cardiólogo? Ay, hace mucho que tengo la medicación y hace 2 meses que fui donde el cardiólogo, que voy aquí al hospital del seguro. Ok, perfecto. Entonces, sí. El doctor le responde. Y oiga lo que le voy a decir, señorita. A mí me hicieron un estudio, ¿verdad? Uh-huh. No sé qué fue lo que me hicieron. Un estudio leve que le mandan a hacer a uno cuando a uno le van a recetar la pastilla. Pero me molestó tanto lo que el doctor le pasa a uno por aquí, por el corazón, por los senos, que no he vuelto a hacerme más nada. Dígamele al doctor que mire a ver qué él me dice para que yo vuelva, porque quedé, mire, desencantadita. Él le está escuchando. Así es. Bueno, doctor, vamos a responder unas cuantas porque las líneas siguen llenas y si no, no le vamos a poder responder a otro. Uh-huh. Hay una de las oyentes que nos preguntó sobre un estudio que es score de calcio. Ok, pero coronario. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste y qué es? Básicamente es un estudio no invasivo que se hace por tomografía y nos va a servir para evaluar la cantidad de calcio que puede tener el paciente en las arterias coronarias. Usted sabe que el calcio es parte esencial de la placa de ateroma cuando ésta se está calcificando y nos sirve para valorar el riesgo que tiene ese paciente de enfermedad coronaria. Entonces, un paciente con un score de calcio elevado es un paciente que tiene más probabilidades de tener un problema coronario y más probabilidad de necesitar un cateterismo. Tenemos entonces la otra oyente que habló de que tiene 70 años, de que lleva una vida alimentaria productiva, uh-huh, ordenada, ¿qué riesgo tiene? Y también ahí mismo, para que les responda a las dos juntas, también tenemos la oyente que dijo que tiene 2 familiares, que los, uh-huh, 2 se hicieron cateterismo y que el segundo falleció. Que sí es cierto que luego de un segundo cateterismo, los pacientes fallecen. Con relación a la primera intervención, la paciente por la edad tendría un riesgo y por la hipertensión, o sea que según lo que ella mencionó tendría 2 factores de riesgo. Lo ideal es que ella tenga su consulta regular, dependiendo de cómo el médico la evalúe y cómo salgan sus análisis de laboratorio y sus estudios complementarios. El médico le va a decir cada qué tiempo debe de ir a consulta, porque el riesgo es algo que nosotros evaluamos a diario. O sea, usted puede tener un riesgo hoy y puede tener un riesgo más elevado dentro de 6 meses. Entonces va a depender de lo que nosotros encontremos en el examen físico y en las pruebas complementarias, el tiempo que ella necesite. Pero esos 2 factores de riesgo que ya ella tiene, que son la hipertensión y la edad, son 2 factores que ella solamente lo puede controlar en el caso de la hipertensión, en la edad no, y que debe de tener un chequeo ya regular. ¿Okay? Entonces, ¿la otra era? La otra consulta era sobre los cateterismos. El segundo cateterismo. No, realmente no es cierto. O sea, la cantidad de cateterismo que usted se haga no quiere decir que eso va a aumentar la mortalidad.
hay pacientes que necesitan lo que se llama hacer un segundo tiempo de cateterismo. Es decir, que en el primer cateterismo encontramos una enfermedad donde no hay un solo vaso afectado, sino que tenemos más de uno. Y por las complicaciones que se puedan presentar en el momento, el médico no puede hacer la angioplastía de los 2 vasos o de los 3 vasos que tenga, hace uno y entonces cita al paciente para un segundo tiempo para hacer el segundo procedimiento. Y también pudiera ser que el paciente tenga una complicación de la que mencionamos al inicio y que haya la necesidad de hacer un segundo cateterismo, pero eso no implica que haya mortalidad. Doctor, y ahí ya sería una pregunta mía, no de los oyentes, pero uniéndola con la de la señora, ¿cuántos cateterismos soporta un ser humano? Porque usted dice un primero y un segundo, pero ¿existe algún tipo de paciente que tengan 5 cateterismos? Sí, claro, sí. ¿En serio? Va a depender del riesgo que tenga el paciente y de la cantidad de complicaciones que haya presentado. Sí. De hecho, yo he tenido un caso en consulta que ha tenido que realizarse ya, creo que 4 cateterismos. Wow. Entonces, hay una de las oyentes que llamó y por favor, ella hace un clamor a usted porque ella fue a su consulta, le hicieron un estudio, pero le dolió mucho, entonces ella dice que a usted que la motive para ella volver a hacerse el estudio. Es la misma oyente que toman lodipina de 10 miligramos, que hace 2 meses fue a donde su cardiólogo, pero que entiende que no le está haciendo el efecto. Ya. Entonces, le pregunté a ella que qué tiempo tenía y usted corrobora la información porque tengo entendido que cuando una persona le dan un diagnóstico de una medicación y esta tiene 5 años tomándolo, puede hacer que el medicamento ya no le haga el efecto. Sí, por eso la importancia de las consultas regulares. Porque pudiera ser que yo te dé un medicamento hoy y que el medicamento sea efectivo y dentro de un año ya ese mismo medicamento no lo sea. O sea que lo ideal es que ella acuda a consulta para verificar primero si esas palpitaciones que ella está sintiendo tienen alguna relación con el medicamento o no, si es algo propio del corazón lo que está sintiendo o si hay algo adicional que ella tenga que le esté produciendo los síntomas. Doctor, ¿y cuál fue ese estudio? ¿Sería un electro? Sería probablemente un ecocardiograma, que muchas veces los pacientes con el transductor, que es lo que utilizamos para hacerlo, pudieran sentir alguna molestia. Va a depender, eso depende de muchas cosas, va a depender del médico. Yo puedo ser más brusco haciendo un estudio que tú. Va a depender del paciente, o sea, el paciente puede ser más sensible que otro, y va a depender inclusive de alguna condición que el paciente tenga. Si el paciente tiene alguna inflamación en ese momento en el tórax, pudiera ir a la consulta por dolor de pecho y tener una inflamación torácica, y cuando le hagan el ecocardiograma le va a molestar. Entonces, realmente lo ideal sería que ella se evalúe nuevamente. Quizás no sea necesario hacerle el ecocardiograma por ahora, y quizás en la próxima oportunidad que le corresponda hacérselo no le moleste, porque eso va a depender de varios factores. Así es, y bueno, tenemos otra llamada, doctor. Buenas tardes. Bueno, se nos fue esta, pero tenemos esta. Ok. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Mi nombre es Melania Paniagua. Vivo por aquí, por los próceres, detrás del planeta Sol. Adelante. Buenas tardes, Melania. ¿Cuál es su inquietud? Tengo 7'3", cumplido. Entonces, yo peso 110. Hace un año que me hice, me operaron de la vesícula. Entonces, en ese tiempo, como parece que los nervios de la operación estaba subiendo, y la presión, y me recetaron Tenso Plus AD. Entonces, yo soy una persona activa, trabajo, casa de doméstica, soy ya muy activa. Entonces yo le pregunto al doctor si no he consultado un cardiólogo todavía, hace un año. ¿Es necesario consultarlo o mi medicina está bien en un año, lo que me recetaron, Tenso Plus? Bueno, esa fue su inquietud, doctor. Doctor, y por esa misma línea de la pregunta del oyente, creo que ya se tocó hace unos minutos, pero ¿pudiera usted recordar a nuestros oyentes cada cuánto una persona debería de visitar un cardiólogo? Sí. Con relación a la pregunta de la paciente, siempre va a ser necesario evaluación. Si ella nunca la ha visto un cardiólogo y está tomando un medicamento antihipertensivo, es bueno que vaya al cardiólogo para que la evalúen y verificar si ese tratamiento es adecuado para ella
y si todavía le está funcionando. ¿Okay? Y con relación a la consulta, en una persona sana, lo ideal es que sea por lo menos una vez al año, en una persona sin ningún diagnóstico, para hacer una evaluación general. Y en una persona ya con algún factor de riesgo o alguna enfermedad, como hipertenso, ya sería por lo menos 3 veces al año. Y en un paciente, doctor, cuyos padres tienen genéticamente la hipertensión, ¿sería igual 1 año? Sí, dependiendo de la evaluación inicial que se le haga, ya el cardiólogo va a determinar, según lo que le encuentre, cada qué tiempo debería de verlo. Bueno, doctor, yo tengo una inquietud que también nos llegó a través de las redes sociales y nos dicen que los cateterismos se hacen en diversas partes del cuerpo. Que ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que porque uno se realizan en las manos y otro como en la ingle, nos citan. Pero vamos a unir mi pregunta con la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Muy buenas tardes, le habla Carmen Sánchez. Carmen, si puedes bajar un poquito el volumen de la radio, por favor, para escucharle mejor. Sí. Muchas gracias. Adelante con su inquietud. Aló. Ahora sí. Adelante con su inquietud, por favor. Excúseme. Oiga lo que me pasa. A mí me recetaron una pastilla, ¿verdad? De un laboratorio X. Entonces la compré 2 meses, pero son muy caras. Entonces voy al hospital, a Promese, y me dieron una que tienen lo mismo el mismo componente. Sí, yo quisiera con sinceridad que el doctor me diga si estoy haciendo mal, porque que como que no me está dando resultado la de Promese. Gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí tiene 2 consultas, doctor. Sí, la primera, con relación al lugar de la punción. Los lugares de la punción son 2, básicamente, que es a nivel de la arteria femoral, que es aquí abajo, a nivel de la ingle, y otro que es a nivel de la arteria radial, que es esta arteria que tenemos acá en la muñeca. Entonces, la diferencia básicamente va a ser el diámetro de la arteria. La arteria femoral es una arteria más grande y la arteria radial es más pequeña. Por lo general, los cateterismos actualmente se están haciendo a través de la arteria radial, que es la de la muñeca, pero muchos pacientes que no tienen un buen acceso por esta vía necesitan hacerse por la arteria femoral todavía. Inicialmente será la arteria que se utilizaba, pero ya ahora se está utilizando más la radial. Entonces, perfecto. Con relación a la paciente, si está haciendo bien o mal, ella misma se dio la respuesta porque ella contestó que ella siente que el medicamento no le está funcionando. Entonces, si ella siente eso, lo ideal es que ella se asincere con su médico y le diga que no tiene la posibilidad de acceder a ese medicamento para que sea el médico que le dé otra opción. Porque realmente lo que nos va a decir a nosotros si el medicamento es adecuado o no para el paciente va a ser la evaluación que le hagamos. Si nosotros en la evaluación encontramos que el paciente está respondiendo bien al tratamiento, puede ser de Promese o puede ser de cualquier otro lugar y entonces ya el tratamiento sería adecuado. Bueno, tenemos otra inquietud de nuestros oyentes. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, le habla Samuel Verdet desde Higüey. Saludos, Samuel, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi pregunta hacia el doctor, yo quiero que él me le dé una lectura, a esto lo voy a decir. Doctor, en nuestro país, en meses pasados, dijeron las autoridades que hubo 1,5 millones de medicamentos falsos, que simplemente eran harina, especialmente para la hipertensión arterial y para la diabetes. Entonces, ¿usted cree que realmente el problema no es lo que el médico, le indique, sino el medicamento que la persona está tomando? Porque mi esposa era diabética, hipertensa, y falleció por eso, por falta de medicamentos originales. ¿Qué lectura usted le da a eso? Perfecto. Bueno, yo pienso que eso realmente en nuestro país, como usted mencionó, es un problema que las autoridades ya tendrían que poner atención, porque realmente hay casos donde el paciente entiende que se está tratando y no está utilizando el medicamento real que se le indicó. Si usted no está usando la molécula o la dosis que se le indicó, entonces probablemente el medicamento no le va a funcionar. O sea que sí, ciertamente eso es un problema que hay que atender. Ok, bueno, no tenemos... No. Adelante con tu inquietud, Julia. Ok, sí, me queda una última inquietud, doctor. ¿Cuáles, bueno, si los hay diferentes tipos de cateterismos o de stent?
¿cuáles son los tipos? El cateterismo cardíaco en sentido general es el mismo. Lo que se hace es la punción en diferentes lugares, que fue lo que explicamos, tanto vía femoral o vía radial. Los stents sí, los stents hay diferentes tipos. Hay un stent convencional, que es simplemente el stent de metal. Ese fue el que usted dijo que era de cobre. No, ese es de cromo cobalto o de platino, por lo general. Entonces, ese es el convencional. Hay un segundo stent, que es el stent que llamamos medicado, que es un stent que tiene un medicamento revestido que se va liberando lentamente, que es para prevenir la trombosis temprana del stent, que no se forme un trombo a nivel del stent. Y también últimamente están los stents biodegradables, que son unos stents que se degradan y que ya entonces no dejaría ningún residuo del dispositivo en la arteria. Wow. Y bueno, lamentablemente ya hemos llegado al final de esta consulta, pero doctor, nos gustaría que comparta sus contactos y sus redes sociales para que nuestros oyentes también, si se le quedó cualquier inquietud, puedan pues contactarlo. Bueno, y quizás la oyente que estaba asustada con el eco o el electro pueda acudir a su consulta, doctor. Adelante, sí, por favor. Nosotros estamos en el contacto del teléfono 809-753-3201. Estamos en Instagram con @cardiólogo.rodríguez-yapor y también estamos en Facebook. Bueno. Excelente. Muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado hasta nuestra consulta de salud, pero manténganse ahí porque vendremos con más en nuestra consulta de marketing. Adelante, Franklin. Estás